Saludos amigos y amigas, gracias por acompañarnos como cada semana aquí en su entrega de su agenda municipal, donde damos seguimiento a qué está pasando en los territorios, qué hacen nuestras autoridades, qué hacen nuestras instituciones, pero sobre todo qué temas forman parte de la agenda municipal. Ustedes saben que el mes de febrero es el mes de la patria, pero también es el mes del carnaval. Es el mes donde se manifiestan en diferentes pueblos, diferentes ciudades, este espíritu carnavalesco que nos caracteriza como buenos dominicanos alegres y que disfrutamos la cultura. Y es justamente ese tema sobre la cultura, cuál es la agenda cultural que están desarrollando nuestros gobiernos locales, el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Y qué mejor que hacerlo con un gran amigo, con una persona a quien respeto y admiro desde pequeñita, para decir que él me lleva variedad. Con nuestro querido Roldán Mármol, quien es cantautor, productor cultural, eres sociólogo y eres también presidente de la Fundación Cultural Cofradía. Qué honor, Roldán, tenerte aquí con nosotros. Nada, muchísimas gracias, un gran abrazo y a toda la gente que está compartiendo con nosotros ahora. Roldán, tú me dijiste que tú querías un rico café Santo Domingo, así que tus deseos son órdenes. Muchísimas gracias y mucho más en este momentito, porque ahora lo sacan de la cama uno temprano ahora. Los amigos son así. Ya lo sabes, y realmente queremos agradecerte que hoy, tú siempre te despiertas temprano, pero yo sé que hoy yo te ofrecí este café para que pudieras estar aquí tempranito, así que salud. Gracias, gracias. Roldán, siempre como hemos dicho, tradicionalmente en la agenda de los ayuntamientos hay muchas cosas. La gente los asocia más a recoger basura, a hacer pequeñas obritas, pero hay temas vitales como temas deportivos y en este caso el tema cultural, que es un elemento esencial de nuestros pueblos, que tú has dedicado tiempo, pasión, amor. Y quizás esa es la pregunta obligada. ¿Cómo está la agenda cultural en la agenda local? Wow, es un temita muy amplio, sumamente complejo y que ha sido también uno de los temas de mayor preocupación en mi trabajo, porque he hecho mucha asesoría en política cultural con instituciones públicas y privadas y pienso que donde se ha hecho más difícil poder tomar iniciativas, poder implementar planes y estrategias así a mediano y largo plazo, ha sido con los gobiernos municipales. Pienso que hay mucho retraso todavía con relación a lo que ya debiera estar haciéndose en el país, en esa área de la cultura, en cada una de las alcaldías, en la mayoría. De hecho, primero que no hay un estudio nacional, es lo primero que debiera hacerse, es una prioridad 1-1, hacer un levantamiento, una investigación que pueda arrojarnos datos concretos sobre esa situación que hay en la parte de política cultural en las alcaldías. Hay un mandato de que debiera existir primero un departamento de cultura en cada una de las alcaldías. La mayoría de las alcaldías no tienen departamentos de cultura y las pocas que tienen departamentos de cultura no tienen planes o no tienen un personal especializado o no hay procesos de capacitación o no hay ninguna estrategia especialmente articulada a las instituciones y a los agentes culturales que existen en el territorio. O sea, yo entiendo que muchos retos, hay muchos retrasos y tampoco no existe la inversión adecuada. A nivel de, se tiene ahora, por ejemplo, el presupuesto participativo, pero la experiencia que tenemos es que el sector cultural casi no ha estado integrado a esos procesos de la construcción del presupuesto participativo y a veces cuando se participan pues no se implementan en función de lo que se acordó, o sea, no se respetan los acuerdos. Entonces eso es parte de la falta de institucionalidad que todavía tenemos aquí a nivel de la gestión, no solamente en la parte de los gobiernos locales, sino a nivel nacional, de todo el funcionamiento del Estado. Entonces son de los puntos complejos que yo pienso que todavía tenemos de frente para resolver. Ese retraso, y quizás yo lo llamaría vacío todavía cultural que existe en muchos territorios, ¿a qué se debe? ¿A que realmente muchos alcaldes no entienden la importancia de esto? ¿Es porque entienden que esto conlleva muchos recursos? ¿O tal como tú señalas, quizás hay la voluntad política para escenar los recursos, pero no tenemos la gente capacitada? ¿O es una mezcla de varios factores? Pienso que sí, hay una gran mezcla de elementos, pero lo 1-1 para mí es falta de voluntad política y pienso que no se tiene la visión de la mayoría de los alcaldes, no comprenden la trascendencia que tiene la cultura como un factor de desarrollo. Todavía aquí en República Dominicana estamos viendo la cultura
como un espacio recreativo, de entretenimiento de la gente. Y no, o sea, hace años que ya todos los organismos internacionales están planteando la cultura como un factor determinante para todo el proceso de planificación y desarrollo de cualquier sociedad. O sea que pienso que es el punto de partida. Se tiene una visión desfasada totalmente con relación a lo que deben ser las políticas culturales. Eso se entendía en los 70. Esa es la pregunta obligada ahora, Roldán. ¿Qué es una política cultural? ¿Cultura qué es? En sentido general, para la gente que no está viendo, ¿qué debe ser una política en un ayuntamiento de cultura? ¿Solamente carnaval? No, eso es, que no deben ser acciones coyunturales. De hecho, el mismo carnaval se está abordando como una acción solamente coyuntural y por eso hay muchas limitaciones en la mayoría de lugares. Los carnavales y toda la política cultural deben de ser procesos. El espacio de la cultura es donde se estructura y desestructura los valores de una sociedad. Imagínate lo que está pasando, por ejemplo, con las nuevas generaciones aquí. El tema de la cultura urbana. Es una situación complejísima donde hay una pérdida de los valores fundamentales de todo, de cohesión social, de vínculos con la familia, de relación con la comunidad, de valores patrios, de valores de identidad a nivel tanto territorial como a nivel nacional. Entonces, esos son puntos fundamentales, o sea, entender que la cultura está ligada a la educación, que la cultura está ligada a los procesos productivos de un país, que está ligado al tema de la salud, o sea, que está ligado a todo el tema que se hace, por ejemplo, en una municipalidad, en un gobierno municipal, con el tema de la basura, o sea, son comportamientos que tenemos culturales, de no tener una responsabilidad frente a un papelito que tiramos o no tiramos. Y entonces, para cambiar ese patrón cultural, tenemos que entrar en un proceso de políticas culturales, para cambiar valores, para cambiar percepciones, para cambiar formas de cómo nos relacionamos con la comunidad y con cada una de las áreas donde se mueve el ser humano, o sea, la salud, la educación, el tema medioambiental, tiene también una relación sumamente estrecha con la cultura. Entonces, y el tema económico, que normalmente es lo que menos se ve, también es súper determinante. O sea, ya hoy día se entiende que la cultura es un espacio de productividad económica y se ha creado un área muy concreta, muy específica, que de hecho en el Ministerio de Cultura ya se creó un viceministerio aquí en República Dominicana de industrias culturales y creativas. O sea, es donde se da el encuentro entre la cultura y la economía. El carnaval, para hablar de una manera muy, muy concreta, el carnaval hoy día se asume como el principal productor económico de la cultura dominicana. De hecho, por ejemplo, en La Vega se está hablando de que el carnaval está moviendo por encima de 650 millones de pesos. Estamos hablando de un flujo de participantes, tanto de turismo nacional e internacional, de 1,5 millones, 1.500.000 personas que se mueven alrededor de eso. Santiago, los organizadores hablan de unos 300 millones de pesos que se mueven en todo el proceso. O sea, tenemos que entender que no solamente es todo, confección de vestuario, diseños de caretas, el tema de la comunicación, el tema de los patrocinios, asignaciones presupuestarias, montaje técnico, producciones artísticas, todo esto, la alimentación y bebida, toda la venta que se da. O sea, es sumamente complejo el área de ventas de boletos aéreos. Tú sabes la cantidad de gente que viene y va en el proceso mismo de carnaval, todos los tours. O sea, es un paquete de dinámica económica que existe ahí. Eso no se ha cuantificado. Eso es también un reto que se tiene Hay una cuenta satélite que se creó en el Banco Central, se llama la cuenta satélite, para poder identificar los indicadores económicos de la cultura. Eso está ahí, ya de hecho se han adelantado un par de informes, pero no hay un estudio nacional todavía. Esa es la primera inversión que hay que hacer. Hay que ver de qué manera está incidiendo la cultura en el plano económico, para también que cambien el concepto que tienen los políticos, los gobernantes, con respecto, y el tema incluyendo los alcaldes y alcaldesas, con respecto al tema de la cultura y cómo está incidiendo en el aspecto económico y qué factor de incidencia tan trascendente para el desarrollo social y comunitario.
Bueno, ya que pusiste como La Vega como ejemplo, que es mi pueblo, yo me disfrazo con los chihuas. Digo, yo nací en La Vega también, somos veganos. Veganos. Los veganos somos ¿verdad? buenos todos. Somos buenos todos somos alegría, ¿sabes? Bueno, Fausto Ruiz, el exalcalde, decía, los veganos somos buenos todos, pero las veganas mucho más. Ay. Y el que no iba al carnaval de La Vega tiene un vacío cultural. Justamente ya que pones La Vega en este conglomerado de carnaval que implica muchas instituciones, muchos intereses, mucha movilización, realmente hemos visto a la alcaldía, al ayuntamiento jugando un rol determinante, casi prácticamente siendo el presidente de estas comisiones, dirigiendo, y en La Vega podemos poner como ejemplo que recientemente el presidente Danilo Medina inauguró el Museo del Carnaval Vegano, que es una iniciativa gubernamental apoyando el gobierno local, y también en La Vega quizás es de los pocos pueblos que tiene una Casa de la Cultura y tiene todavía sus famosas alboradas, tiene su banda de música municipal. O sea, quizás La Vega sería un ejemplo de los quizás municipios que están más adelantados en estos temas, a pesar de los retrasos que podamos tener. Sí, a mí me parece que es bien importante el tema de lo de La Vega en cuanto a lo que es el carnaval. Es digamos, el municipio que mejor ha comprendido el funcionamiento económico de esta empresa de la cultura, por la forma de organización, por la forma que se ha mercadeado, que se ha comercializado toda la propuesta, la manera en que han creado una expectativa también de participación turística nacional e internacional. Los conflictos aquí se han dado fundamentalmente, de hecho, que hay todavía un conflicto, bueno, con los vecinos por un lado, un conflicto legal difícil que debe trabajarse y debe superarse, pero también ha habido conflictos en el plano organizativo interno con la participación de muchos carnavaleros y esa relación entre tradición, identidad, modernidad y mercado. Y mercados. Entonces, ese es un punto conflictivo que debe saberse dirigir bien, porque el peligro es a veces, si no se tiene una buena orientación de estrategia de política cultural, puede la dinámica económica, la dinámica de mercado, suplantar la esencia de los carnavales, que es mantener las tradiciones. Entonces, es un punto complejo, porque muchas veces se van modernizando las caretas, los trajes, se van haciendo grandes espectáculos, pero nos vamos olvidando entonces de los personajes esenciales, tradicionales, que son los que le dan identidad propia a nivel local, la comparsa, la participación de la gente que a veces no tiene muchos recursos, que son los que han construido la identidad del carnaval. El carnaval no lo ha hecho la clase alta ni la clase media, el carnaval se ha hecho como una construcción de creatividad popular, y eso viene desde el proceso de la colonia, especialmente en el siglo XIX, la independencia y la restauración, que emergen todas las manifestaciones tradicionales locales y se comienzan a articular a las conmemoraciones de las fechas patrias, tanto en 1844 como en 1865, con la restauración. Ahí se dan esas primeras expresiones más organizadas ya de carnaval. ¿Y quién era que participaba? La gente de las pequeñas comunidades, de los pequeños barrios, o sea, y así. Por eso aquí San Carlos tiene toda una historia en el carnaval, o Villa Francisca, Villa Consuelo, o sea, de ahí ha surgido la esencia del carnaval. Entonces, tenemos que cuidar, tenemos que proteger esas manifestaciones, esas expresiones que vienen, que tienen ese origen popular, porque si no vamos a tener grandes construcciones de todo, de trajes, de caretas. Carnaval de fantasía. Vamos a tener muchas propuestas de fantasía, muchas innovaciones, mucha modernidad, pero se nos va a perder la esencia, y junto con esa esencia se va a perder la dominicanidad. Porque la fantasía existe en todos los carnavales, sea en Venecia, sea en Brasil, sea en Trinidad y Tobago, sea en cualquier lugar. En eso, ahí hay muchísima fantasía y siempre va a estar la creatividad. Y además las nuevas generaciones tienen que hacer sus aportes. No podemos quedarnos solamente en la tradición. También tenemos que cada nueva generación busca cómo poner su sello, su impronta, su visión de la vida y de la cultura, pero siempre debemos tratar de que eso tenga un vínculo con la esencia nuestra, con las raíces de la dominicanidad. Sí, de hecho en el Museo de La Vega, del Carnaval de La Vega, veía el personaje Roba la Gallina, sí, cómo se ha distorsionado de lo que fue el original.
vimos un poco el rescate del carnaval de la boa, cómo se ha ido transformando la careta y la verdad que, como tú dices, entre la modernidad y las tradiciones a veces hay un abismo, Sí, sí. que a veces la memoria se pierde. Tú has tenido, Roldán, la oportunidad de recorrer el país y qué bueno que todavía en el país podamos ir a Sabana Grande Boyá y ver los gagá, ir a donde los hermanos Guillén, que tienen la tradicional fiesta de los palos. Sí, O sea, como que en cada rincón del país yo todavía siento que se mantienen los pintados o los papeluces en Cotuí. Realmente hay una riqueza muy variada, que no es solo el típico diablo cojuelo de La Vega. Mire, este país posiblemente sea a nivel mundial el de mayor riqueza y mayor diversidad de personajes y de comparsas en un carnaval. O sea, como tú muy bien señalas, en cada comunidad, en cada municipio existe una propuesta distinta, algo que lo identifica. Y entonces eso es una maravilla. Hay personajes nacionales, como tú dices, un Califé, un Roba la Gallina, un Se me muere Rebeca, pero tenemos entonces que en cada lugar, en Cabral, vamos a encontrar las cachúas, que es algo extraordinario, maravilloso. O sea, es un espectáculo. Ver la cachúa, por ejemplo, la celebración el lunes después de Semana Santa, que se da un ritual en el cementerio. O sea, van todas las cachúas organizados, hacen un recorrido en el pueblo y luego llegan al cementerio y hacer entonces ese repique con los fuetes a todos los cachúas muertos. O sea, un respeto a los ancestros, a los que crearon esa tradición, y se da la quema de Judas. Y es esa lucha entre el bien y el mal que siempre están en las tradiciones populares. Bueno, ese tipo de tradiciones justamente siempre nos traen problemas con la iglesia. Sí, existen esas diferencias, pero yo pienso que se ha ido, digamos, buscando esos puntos de encuentro y la alta jerarquía, yo pienso que ha creado un espacio de comprensión, de entender que estas manifestaciones, o sea, son parte de una tradición cultural, que allí no reside ningún elemento que tenga que ver con la parte satánica, ni demoníaca, ni nada de esto, sino que han sido manifestaciones, expresiones culturales que se fueron dando de manera soterrada, de manera clandestina. Es parte de la expresión de lo que se ha denominado el carnaval cimarrón, que se da después del periodo mismo de Cuaresma. Entonces, normalmente el carnaval que nosotros heredamos, que viene de la colonia, que viene de la influencia occidental o española, ha sido el que estaba vinculado a la carnestolenda, o sea, esa separación entre la fiesta de la carne y luego el proceso espiritual que se da después del miércoles de ceniza. Sin embargo, el caso aquí es que había muchas comunidades que no estaban bajo el control de la colonia, o sea, muchas comunidades que vivían de manera independiente, de manera libre, especialmente lo que llamaban los manieles, que eran las comunidades que luchaban, cimarrones, que lucharon en contra de la esclavitud, se independizaban y se iban a las montañas, el Maniel de Ocoa, el Maniel de Neiva, el Maniel en Bauruco, lo que hoy es Polo, en Barahona, toda esa zona. Se dice que en esa área fue que se sublevó Enriquillo, y ahí se conformaron, posiblemente el primer espacio y la primera comunidad libre que hubo en la isla. Entonces eso tiene un sentido histórico importante, y por eso en muchas de estas zonas se mantienen estas tradiciones. Por ejemplo, la zarandunga de Baní, también, que se da en la loma de la vereda, por eso tiene esa característica tan particular. Y así encontramos muchas expresiones de los guloyes en San Pedro de Macorís que son únicas, una identidad solamente de esa zona, o encontramos en Yerbabuena, en Atomayor, las marimantas, que eso no existe en ninguna otra parte del país. Eso y mucha gente no la conoce. En Guerra también está, o en San Juan de la Maguana, entre San Juan de la Maguana y Elías Piña, que tenemos el cocorícamo o el tifuá, que son personajes únicos que se fueron integrando en los últimos tiempos al carnaval popular, que salían de manera libre, independiente entre esas comunidades, y que eran parte de esa identidad negra, de las influencias africanas que todavía se nos hace difícil asumir en República Dominicana. Ese es un punto, a mí me parece, de ruptura que debe darse hasta que no demos ese salto, que es un salto cualitativo, que es un salto autocrítico, es poder analizar las influencias africanas que tenemos en la cultura y analizar también todas las influencias españolas, la parte de los aportes que quedaron de las poblaciones originarias, de los indígenas. Señora, aquí vinieron más de 30 tribus africanas que fueron asentadas
en todo el territorio nacional, y por eso en cada municipio, en cada territorio, en cada localidad hay un sello y hay una herencia que nos conecta con esa otra madre patria. No solamente España, tenemos una madre patria que ha sido como la querida, que ha vivido en un traspatio durante años, pero es la que mantiene también muchas de las esencias de la cultura popular. Entonces no hace difícil entrar en ese reconocimiento y en esa valorización. Mezclamos todo eso con el tema haitiano y se nos forma una no complejidad a nivel mental que dificulta el poder construir la verdadera identidad del dominicano y las dominicanas. Aquí tenemos una confusión con la identidad que hasta que no sobrepasemos ese punto, hasta que no lo abordemos de manera frontal, desnuda, abierta, no vamos a poder saber bien quiénes somos y hacia dónde vamos. Fundación Cultural Cofradía. Es ese espacio donde tú sigues empujando, luchando, haciendo cosas. ¿Qué es Fundación Cofradía? Cuéntame. Bueno, Cofradía es un proyecto que venimos trabajando hace ya unos 12 años y lo estamos conformando, es como la primera institución de multiservicios en el sector de la cultura en República Dominicana. O sea, aquí tenemos muchas dificultades para poder implementar cualquier proyecto, tú lo sabes. Porque si vamos a hacer un evento, entonces tenemos que buscar quién diseñe, quién nos imprima esto, quién haga los montajes técnicos, quién haga el registro fotográfico, la parte visual, todo. Entonces, estamos construyendo ese proceso de tener todas las áreas fundamentales que tienen que ver con una producción cultural. Entonces, ya tenemos un estudio de grabación con Pro Tool, HD, un estudio profesional de grabación, donde estamos trabajando con los grupos originales y estamos grabando también artistas que hacen fusión a partir de las raíces nuestras. Señores, es doloroso, pero debemos decir que en República Dominicana no existe un municipio, que tenga grabado su folclore musical. Uno. O sea, es una deuda histórica que no se entiende en un país que es musical, en un país turístico, que además no terminamos de asumir que la cultura debe ser un factor de mercadeo para el turismo internacional. Como el Festicafé, que es uno de los temas también que ustedes apoyan. Producimos lo del festival, producimos diferentes festivales y asesoramos otro festival, como el Festival de Atabales, de Sainaguá, de San Cristóbal, que es el único festival que ha sobrevivido de lo que se crearon en la década del 70 y es el único que está orientado a la valorización de los grupos tradicionales. Participan alrededor de 35 grupos originales de palo, de salve, de congo, de todas estas manifestaciones de la cultura popular dominicana. Y todos los años es una lucha para encontrar quién apoye este festival. O sea, así no podemos construir un país, así no podemos construir una identidad. ¿Es falta de concientización de las instituciones? ¿Qué es lo que falta? Hace falta muchas cosas, comenzando por asumir realmente la identidad nuestra. Hay un problema de no valorización de esas tradiciones, de la cultura popular. Hay una desvalorización de lo negro en el país. Y eso entra en un proceso de racismo, de prejuicio, de discriminaciones que todavía nos atraviesa. Aquí la mayoría de la población es negra y mulata, ¿verdad? O sea, se habla de un 70 o de un 80% de la población negra y mulata, pero el poder en República Dominicana es blanco. El poder en República Dominicana es blanco y la visión de los gobernantes es blanca, es occidental. Entonces, no entramos en una sincronización entre las políticas culturales, las visiones oficiales y lo que realmente está pasando a nivel popular. El fenómeno de la cultura urbana es un fenómeno negro. Eso no se termina de entender aquí. O sea, la expresión que se da espontánea en los barrios es una creación que tiene que ver, que conecta con África, que conecta con el Caribe y con la población negra norteamericana. Todo, o sea, la forma creativa de las canciones, el rapeo, la estructura rítmica que están ahí, toda la gestualidad, toda la forma de vestimenta, todo eso nos asocia con lo negro. Eso no se ha entendido. Aquí la cultura urbana tiene alrededor de 15 años siendo hegemónica en República Dominicana. Y aquí no se ha hecho el primer seminario, el primer congreso sobre el tema de la cultura urbana. ¿Cómo vamos a entender la juventud? ¿Cómo vamos a entender las nuevas generaciones? ¿Cómo vamos a entender lo que está pasando ahí abajo? Una juventud que quiere explotar su creatividad, esa pasión que tiene y que a veces no encuentra cómo canalizarla y justamente no hay nada que los separe más de la inseguridad y de entrarse en malas acciones que justamente esta parte cultural y artística donde ellos se desarrollan. Porque
se ha encontrado una negación permanente, se ha encontrado que son parte de una marginalidad y por eso ahora que son un poder económico, entonces entran y son contestatarios y por eso dicen lo que tienen, lo que le ven en gana, no importa que se asuma como no moral o moral. Entonces ahí hay una confrontación que no se ha analizado bien en la República Dominicana. La propuesta de la cultura urbana hay un elemento contestatario y la esencia del origen de eso es una propuesta también cuestionadora, crítica, alternativa. El rapeo que se hacía y las celebraciones de música urbana que se hacían marginales como un gueto aquí en los 90, inicio de los 2000, de los años 2000, que no se entiende ahora, está ahí y sigue viva. Se hacía en Cristo Rey, se hacía en Los Minas, se hacía en los barrios de Villa Francisca. Entonces, ese análisis hay que hacerlo en República Dominicana para plantear de verdad, si se quiere asumir con seriedad una política cultural, entonces para entrar en un proceso de diálogo con los gestores, con los creativos populares, y entonces definir lo que realmente queremos como dominicanidad. Se nos fue el tiempo, lamentablemente, Roldán, con un tema tan interesante y que realmente necesita ser analizado con mayor profundidad. Un mensaje para esos alcaldes, alcaldesas, regidores, vocales y autoridades, sobre todo municipales, que necesitan incorporar este elemento en la agenda local. Bueno, lo primero, el primer mensaje con la Liga Municipal y con FEDOMU, la Federación Dominicana de Municipios, y con la misma mancomunidad también, que puede iniciar. Yo pienso que debemos entrar en un nuevo proceso, tomar determinación de hacer una propuesta para comenzar a transformar las políticas culturales a nivel municipal y poder asumir ese vínculo transformador que es la cultura para poder definitivamente crear una nueva ciudadanía. Sin una buena política cultural no vamos a crear una nueva ciudadanía en República Dominicana. Entonces ese es un reto y ahí discutiríamos todos los puntos que tienen que ver a nivel conceptual, a nivel de inversión, a nivel de organización para tener ese logro. Pero pienso que es el primer reto y que entiendan que la cultura es la base de la identidad, pero también que es un espacio de producción económica y de organización social. Y que ahí es que está, en el desarrollo local es que podemos lograr ese desarrollo nacional. Muchísimas gracias, Roldán, por compartir tantos años de experiencia y que sabemos que esta es tu pasión, esto es tu amor y cómo lo haces con esta entrega y qué bueno, porque por gente como tú es que podemos seguir no perdiendo nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestra cultura, que no es solo carnaval. Así que sobre todo también hay que agradecerle a nuestros amigos y amigas que cada semana nos acompañan en su agenda municipal. Así que no se muevan para que continúen disfrutando la programación del canal 4RD y nos vemos la próxima semana con otra entrega de Agenda Municipal.